Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Aquí Fizz Guzmán, deseándoles un excelente día. Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí, como no, para traerles un nuevo capítulo de estos fanfics que tanto les gustan. Recuerden, por favor, suscribirse al canal, darle a la campanita de notificaciones y, como no, darle me gusta al vídeo. También les pediría que, por favor, comenten en los videos, ya que al parecer ha ayudado muchísimo al algoritmo de YouTube. Así que, ya saben, ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fizz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Pelimacro y a Jefferson Zambrano. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Naruto. Cuerdas y teoría, pruebas de Shippuden por Mixed Remixed. Titiritero Naruto, continúa de Naruto. Hilos y teoría. Se suponía que era sencillo, en realidad nada lo es. Sus enemigos ahora tienen su medida, y las apuestas han cambiado. Orochimaru, Akatsuki, las grandes naciones, y el cerebro detrás de todo el tiempo del ocultamiento ha terminado. Convertirse en Hokage es convertirse en la sombra más brillante. 1. Prólogo próximo. Hola a todos, he vuelto. Primero quiero daros las gracias a todos por vuestro apoyo y paciencia. Ha sido muy divertido trabajar en esto y prepararme para el arco de Shippuden. Ver todos los comentarios positivos y críticas realmente me dio la gana de poner esto en marcha. Espero que disfrutéis la trama que viene. Como siempre, tus opiniones son muy bienvenidas, y las críticas, todos necesitamos ayuda constructiva de vez en cuando. Así que todos sabéis que esta será una historia aparte. Naruto. Cuerdas y teoría, juicios de Shippuden, que continúa donde lo dejamos. Esto es solo un pequeño adelanto de la nueva historia. A quienes hicieron mi desafío de arma Sakura, gracias por participar, en eso también les doy un agradecimiento especial a Electrodex, puños cubiertos de tierra serán. A los seguidores, críticos y a todos los que aman una buena historia, gracias de nuevo por vuestro apoyo. Adelante, hacia la gloria. Ocultos en lo profundo del país de la lluvia las tormentas rugían sin cesar, los cielos parpadeaban esporádicamente con energía cargada. En la torre central del pueblo, dos figuras se alzaban, envueltas en muchas sombras. Lentamente, uno dio un paso adelante, cerca del borde de la torre. Un relámpago parpadeó y retumbó un trueno. La figura levantó la mano y se concentró en su anillo. Es hora en otro lugar del continente elemental. En el país de la tierra, dos figuras ralentizaron la discusión y miraron sus dedos. En el país del agua, una figura abatió a sus atacantes con naturalidad mientras su atención se desviaba hacia su mano. En el país del viento, una figura maldijo en voz alta mientras intentaba encontrar a su compañero. De vez en cuando se le cae el dedo en el dedo. Aún en el país del viento, una figura dejó de trastear y echó un vistazo al dedo que tintineaba suavemente sobre la mesa. Luego se dio la vuelta y comenzó su trabajo, ignorando todo lo demás. En el país del fuego, una figura estaba de pie en un santuario improvisado, en lo profundo de los antiguos territorios. El incienso ardía a su lado mientras permanecía inmóvil, mirando hacia cosas invisibles. Inclinó la cabeza y se giró, llevando la mano a la vista. Todos tenían el mismo pensamiento. Un llamado a las armas. En lo profundo de la región de pastos una figura observaba con ojos febriles, llenos de expectación. Todo encajaba, pero la espera era insoportable. De repente, su mirada se posó en un tarro, un recuerdo de viejos amigos con larga memoria. Se levantó y miró el miembro amputado, el anillo en un dedo, palpitando suavemente. No más demoras. En lo profundo de Konoha las hojas de un árbol pueden prosperar, pero en pleno invierno fallan. Solo las propias raíces mantienen vivo el árbol. Las figuras estaban en el desfile, todos estaban en silencio. Incluso con su conciencia, no vio la entrada. De repente, su líder estaba entre ellos. Inspeccionó sus fuerzas. Sus mercaderes de muerte, sus herramientas de condenación. Todo por el gran árbol. Pronto actuarían. No más retrasos en algún lugar del mundo. Una brisa suave cruzó el horizonte. Las olas del mar, chocando contra las rocas abajo, los sonidos viajando incluso tan arriba en la cara del acantilado, con su borde sobresaliendo hacia la extensión, como si alcanzara los reinos lejanos.
Una figura estaba no muy lejos de ella, oculta con un abrigo oscuro. Un brazo se movía libremente con el viento, sin resistencia. El aire a su alrededor se agitó, palpitando con energía. Varias figuras brillaron y una niebla rodó a su alrededor. Justo cuando llegó a la altura de su cabeza, abrió los ojos. Un ojo azul. Un ojo rojo. Ambos con rendijas. Empecemos. 2. Regreso a Konoha. Próximo nota de la autora. Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo del arco Shippuden. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, no puedo decirlo lo suficiente. Deberíamos volver a estar en ritmo, así que espero que disfrutéis de las cosas buenas que vendrán. Como siempre, Naruto no es mío, esto es puramente una obra de ficción, y por favor lee y reseña. Disfrutad. Era otro día en Konohagakure. La niebla y el rocío tempranos aún no se habían asentado del todo y el aire estaba impregnado de una sensación de tranquilidad. Y, como suele ocurrir, se vio empañado por el choque de armas, el golpeteo de cuerpos llevados a golpes. Konohamaru apretó los dientes mientras le obligaban a retroceder de nuevo. Su cuerpo estaba tenso por el esfuerzo y la tensión que coloreaban cada uno de sus movimientos. Arrastró los pies por el suelo y blandió su arma con un gesto teatral. Tenía forma de bastón corto. Sin embargo, en un extremo había una hoja de un solo filo ligeramente curvada. El otro extremo sostenía una punta afilada, parcialmente encerrada en una concha dura para asegurar aún más la punta al bastón. La concha estaba ligeramente curvada hacia arriba y hacia afuera, donde se partió, dejando la punta mayormente en el centro del bastón. Finalmente, los dos extremos de la concha partida sostenían pinchos más fuertes y gruesos. En conjunto, el arma transmitía un aire de insecto, la cola del bastón recordaba al abdomen de un escarabajo, parcialmente encerrada en su caparazón, mientras que en la parte superior la carcasa de la hoja estaba diseñada para recordar a un aguijón, a pesar de que también era un arma cortante. Teniendo en cuenta a su creador, que también era oponente de Konohamaru, no era inesperado. Girando su arma, Konohamaru observó rápidamente la postura de su oponente, desesperado por encontrar cualquier hueco que pudiera aprovechar. Mientras procesaba la situación, su mano izquierda metió la mano en su bolsa y sacó varios bolsillos. Los frotó en las palmas de las manos y los levantó a la altura de la boca antes de dar un golpe potenciado por chakra. El polvo llenó rápidamente el aire, moviéndose rápidamente en una cegadora película blanca. Te lo he dicho muchas veces, ten cuidado cuando juegues con fósforo blanco. Konohamaru se estremeció y se encogió culpablemente, antes de volver a centrarse en la atención cuando una risa se filtró en el aire. Mierda. Con una oleada de chakra retrocedió rápidamente alejándose de la nube fluyente, justo cuando todo se incendiaba. Rápidamente le sacudió la mano con fuerza, dispersando gran parte del residuo de polvo y suspirando aliviado al acabar de despejar las llamas. La última vez que jugó con fósforo blanco, fue la propia Tsunade quien ayudó a regenerar las zonas de piel que perdió, y luego pasó semanas en un curso intensivo sobre los peligros de los compuestos químicos aptos para armas y las prácticas generales de seguridad shinobi. De repente, su oponente volvió a atacarle, obligando a Konohamaru a ponerse a la defensiva. El sudor le corría del gen intenso mientras se agachaba y esquivaba el asalto implacable. Su arma era muy buena para atacar pero no la mejor para maniobras defensivas. Konohamaru se agachó, evitando un golpe que le habría dejado sin cabeza y habría salido disparado hacia la derecha. Sin embargo, su viaje se detuvo por un golpe fuerte en la espalda. Con otro golpe cayó al suelo. Solo para disiparse en una nube de humo, Kage Bunshin. El suelo retumbó y crujió, segundos después Konohamaru irrumpió con un fuerte floreo. Atacó con el pie izquierdo, sorprendiendo a su rival y asestando un golpe satisfactorio. Aterrizó suavemente sobre sus pies y avanzó girando su aguja personalizada. Dejó que su mano se deslizara por su longitud mientras giraba en un amplio arco. Su oponente se dobló rápidamente hacia atrás, esquivando la hoja por centímetros. Konohamaru no aflojó, su chakra pulsó rápidamente y su velocidad aumentó, barrió hacia adelante con dos golpes más en arco antes de dar un pequeño salto, entró en un giro rápido, ganando impulso y cayó de golpe sobre su oponente. El golpe golpeó con fuerza y levantó polvo por todas partes, limitando la visibilidad en gran medida. Has mejorado enormemente con el arma, Konohamaru-kun. Más de lo que esperaba cuando me lo comunicaron por primera vez. Konohamaru sonrió con un atisbo de resignación. La voz vino desde detrás de él, sus tonos imperturbables antes le habrían enfurecido, ahora la aceptaba tal y como era su mentor.
Muy pocos aburames eran expresivos, después de todo. Aún así, te he advertido repetidamente que limites tus adornos a cuando estés seguro de que atacarás. Te expones a demasiados contraataques y pierdes impulso, algo que esta arma enfatiza mucho. Konohamaru se rió suavemente mientras se rascaba la cabeza. Lo sé, pero pensé que esta vez te tenía a ti. Ahora soy mucho más rápido, así que esperaba al menos aprovechar eso. Konohamaru sonrió mientras su sensei negaba suavemente con la cabeza y suspiraba. No era habitual que el aburame en cuestión estuviera tan expresivo y el joven genin se deleitaba con el hecho de que pudiera sacar eso de él. Cierto, tu velocidad ha aumentado, pero esa táctica solo es efectiva si pillas a tu oponente desprevenido, o si es más lento que tú. Llevo casi 3 años siendo tu mentora. Sé lo hábil que eres y cuánto creces. La única vez que me tuviste fue con el Kage Bunshin. Como he dicho, tu arma favorita requiere impulso continuo, tienes que estar constantemente creando aperturas y mantener a tu oponente descolocado. Konohamaru asintió, su sonrisa desvaneciéndose un poco. Lo sé, sensei, apretó con fuerza su arma y bajó la mirada al suelo. El silencio resonó durante un rato. Entonces Konohamaru sintió una mano en su cabeza y alzó la vista sorprendido. Su mentor no siempre fue de mostrar muestras físicas de seguridad. Rápidamente, una cálida sonrisa apareció en el rostro del genin mientras el aburame le despeinaba el pelo de nuevo. Aún así, con lo que habéis logrado estos últimos años puedo decir que enhorabuena suerte. Solo desearía que pudieras usar todo el alcance de la Glaive Insect. El aburame llevó la mano a la altura del pecho, mostrando varios Kikaichu arrastrándose por su longitud. Varios pronto se convirtieron en un enjambre mientras revoloteaban alrededor del aburame. De repente, se lanzaron hacia Konohamaru, una nube oscura zumbando con intensidad. Sin embargo, Konohamaru conocía el movimiento y lanzó una ráfaga de aire y chakra como un molino de viento. Aún así, como siempre, los insectos se recuperaron muy rápido y fue engullido. La visibilidad era mala y el sonido de los insectos era ensordecedor. Tan rápido como se abalanzaron sobre los disipados, Konohamaru parpadeó rápidamente ante el cambio y se quedó quieto al sentir una hoja apoyándose en su hombro. La Glaive Insect recibe ese nombre, debido a la naturaleza simbiótica de comenzó el aburame, sin embargo, Konohamaru le interrumpió, habiendo escuchado la afirmación muchas veces. Naturaleza del arma y del Kikaichu. Sí, sé de esto, sensei, pero me gusta y puedo encontrar otras formas de crear aperturas. Konohamaru se volvió hacia su mentor, con la convicción firme en sus ojos. El aburame cedió con un asentimiento y otra pequeña sonrisa. Para los jóvenes genin, era lo mejor que había visto. Hemos terminado por hoy. Tienes que descansar un poco antes de reunirte con tu equipo. Konohamaru asintió mientras guardaba su arma en la funda de la espalda. Ai, Shino-sensei y en otras partes de Konoha se realizaban entrenamientos similares. Las vidas se llenaban de actividad. Los civiles cumplían con sus retos diarios y los ninjas cumplían con sus deberes. Tsunade suspiró mientras miraba con anhelo por la ventana. Los últimos 2 años y más habían sido largos y tediosos, 2 cosas que detestaba absolutamente. La gente pensaba que cuidar de una aldea ninja como Kage era un honor, pero nunca se dieron cuenta de lo aplastante que podía ser a veces. Las intrigas políticas, los juegos en las sombras. Y el papeleo interminable. No entiendo cómo Sarutobi logró envejecer con este trabajo. Siempre dije que le tocó la cabeza. O quizá era su pipa, fumando constantemente lo realmente bueno. Tsunade seguía reflexionando, echando un vistazo de vez en cuando a la pila de notas e informes y luego gimiendo fuerte al sentir que su voluntad seguía agotando. Al ritmo que llevaba, no duraría mucho más. No tenía elección. Tsunade miró furtivamente a su alrededor, antes de meter la mano en un compartimento seguro del escritorio y sacar un pequeño tarro de sake. Dejó de lado el platillo y llevó el tarro directamente a sus labios. Un pequeño suspiro de satisfacción escapó al ver que el contenido hacía inmediatamente el mundo a su alrededor mucho mejor. Tsunade-sama. El mundo se fue al traste. A kilómetros de Konoha, varias figuras se deslizaban entre los árboles y arbustos del gran bosque. Los movimientos eran rápidos y en su mayoría desapercibidos, tanto que cuando las criaturas del bosque reaccionaron por instinto, las figuras ya se habían marchado hace tiempo. 3 semanas de misión lejos de Konoha, y esto pasa. No puedo esperar a volver y empezar la descontaminación, todos esos médicos pinchándome y pinchando sin parar. Un tono sarcástico de una de las figuras rompió el silencio.
Otro a la izquierda le lanzó una mirada de reojo. Nadie te pidió que recogieras el paquete, Ikada. Mejor aún, nadie te pidió que te lo tragaras tampoco. Quiero decir, ¿quién hace eso? ¿Traga un agente biológico sin probar ni verificar sin dudar? Ikada se enfurruñó mientras varios murmullos de acuerdo se filtraban a su alrededor. Sí, bueno, el novato estaba tardando demasiado. Y estábamos rodeados. Taichou dijo que se asegurara de que nadie recibiera el paquete de nosotros, fue algo improvisado. Respondió Ikada, sintiéndose terco por todo el asunto. Solo necesitaba unos segundos más, Ikada-senpai. Existen procedimientos que se encargan de agentes biológicos, sin importar lo bien conservados o empaquetados que estén. Desde luego no esperaba verte arrebatar el objeto y luego meterte el objeto por la garganta. Ikada simplemente olfateó el nuevo altavoz antes de lanzar una mirada fulminante. Bueno, ¿por qué no intentaste detenerme, novato? Demasiado aturdido, senpai, fue la respuesta rápida. Todos en silencio ahora. Todos los murmullos se desvanecieron ante la orden. El grupo redujo la velocidad y se detuvo junto a un pequeño arroyo. Koka, Moji. Vigila. Estamos muy adentro de nuestro territorio, pero no seáis complacientes. Los dos ninjas se enderezaron y se dirigieron a los dóseles, mezclándose con el fondo. Todos al suelo. Ikada, bien hecho, pero si vuelves a hacer una tontería así te pondré de guardia en la academia en un período de 6 meses, ¿entendido? Ikada palideció y asintió rápidamente. Bien, Sakura, revísalo otra vez. ¿Hay algo de lo que debamos preocuparnos? El comandante lanzó una mirada dura a Ikada, silenciando cualquier intento de quejarse sobre el novato. Sakura dio un paso adelante mientras los rayos del sol se filtraban entre las hojas. Llevaba un chaleco Chunin estándar. Sin embargo, el resto de su atuendo era diferente a sus días de genin. Su traje había sido reemplazado por un kimono ligeramente gótico. La parte superior estaba sujeta a su cintura con una banda, con la parte delantera justo por encima de las rodillas y la parte trasera directamente al suelo. Las mangas eran largas y anchas, y sus botas ninja estaban ocultas por unos calentadores de piernas a juego. El conjunto era de un rojo muy oscuro, casi negro, con flores de cerezo de varios tonos repartidas por el diseño. Sakura pasó una mano practicada sobre el cuerpo de Ikada, su chakra pulsando suavemente. Su temperatura corporal está elevada otra vez, pero hasta ahora nada demasiado grave, Takada Taichou. Sakura informó mientras continuaba su diagnóstico. El pulso de chakra se apagó y ella soltó un pequeño suspiro de alivio. La bolsa no parece haberse roto, aunque no por falta de intentos. Aún así, a estas alturas es como jugar con un tag vivo. Tenemos que llegar a Konoha lo antes posible y sacarlo de él. Takada asintió. Estamos a menos de 1 hora del pueblo. En este punto, puede ser prudente ir con la precaución y lanzarse a toda prisa. Sakura, vigila al perro, si cambia algo, avísame. Sakura asintió y se acercó más a Ikada, ignorando los gruñidos que siguieron. Takada levantó el puño y dio la señal de avanzar. Una ráfaga aguda de chakra resonó y la unidad se puso en marcha. Con la unidad segura tras los muros de Konoha y Ikada en las instalaciones médicas, Sakura por fin pudo permitirse relajarse. Rondando por la sala de recreo Chunin estaban sus compañeros de escuadrón y otros ninjas fuera de servicio. Takada no estaba por ninguna parte, probablemente aún en informe mientras Ikada estaba con el cuerpo médico, este último estaría con ellos bastante tiempo. Sakura no pudo evitar la ligera sonrisa vengativa que se dibujó en su rostro. Ikada no había sido muy receptivo a su presencia en el escuadrón, especialmente teniendo en cuenta que tanto él como su capitán eran los mayores y ella tenía menos de la mitad de su edad. Él, más que nadie, se había propuesto seguir su vida y ser una espina abrumadora, cuestionando cada afirmación y cada acción. Si no hubiera sido por su tiempo con Naruto y el equipo 7, seguro que se habría quebrantado bajo su presión constante. Sin embargo, perseveró y dio a menudo tanto como recibía. Y nadie podía cuestionar sus habilidades de combate. Puede que fuera Naruto quien la forjara primero, pero Tsunade fue quien perfeccionó su arte. La Hokage había sido implacable y absolutamente despiadada en su entrenamiento, llevándola al límite y luego más allá. Los 2 años de entrenamiento habían sido el mayor desafío que había enfrentado y, mirando atrás ahora, Sakura solo podía sentir orgullo y una sensación de logro. Tras el entrenamiento, se unió al escuadrón de Takada y entonces, el tiempo voló.
Obtuvo su ascenso en el campo, principalmente gracias a su calificación médica, y bajo la dirección de Takada desarrolló un nivel respetable de experiencia y competencia. Y aunque al principio algunos de los miembros veteranos del escuadrón se quejaban de su asignación con el tiempo que había conseguido consolidarse entre ellos, nadie negaba su mérito. Bueno, nadie salvo Ikada. Aún así, con la ligera acrobacia que recibía, unirse a Tirten B, o más comúnmente llamada Tirten Black, había valido la pena. Eran chunins de carrera hasta la médula, sin deseo de alejarse más de sus filas. Algunos se burlaban de ellos, pero la cantidad de misiones, las opciones de reclutamiento y la flexibilidad táctica que ganaba el escuadrón no era para menospreciar. Eran un elemento estable en el mundo siempre cambiante de los rangos shinobi, y no cualquiera trabajaba con ellos. Su comandante Chunin tenía casi 40 años y aún no había dado el salto a Jonin, pero contaba con el respeto tanto de los Jonin como de la tropa. Llevaba más de una década liderando el mismo equipo, con algunas caras nuevas que iban y venían. Solo Ikada tenía un historial de servicio que se le acerquía. Sakura sonrió al ver la foto de grupo que logró engañar a la unidad para que hiciera. Echaría de menos la unidad. ¿Extraño trabajar con ellos? Sakura suspiró mientras cerraba su taquilla. Mendokusei, sé que eres vago, pero esto se está yendo de las manos. El tono duro hizo que Shikamaru se estremeciera. Se movió y abrió un ojo lentamente. La mirada divertida que recibió no era precisamente tranquilizadora. Fue un buen intento, lo admito. Pero tengo dos hermanos, uno que constantemente intenta asumir su parte del trabajo por cualquier medio creativo posible, y el otro que ha descubierto las alegrías de las siestas. Lo he visto todo. Shikamaru cerró el ojo y se desplomó aún más, con el ánimo sombrío. No me esforzaba mucho, no me habrías encontrado de otra manera, murmuró entre dientes. Sintiendo cómo la mirada divertida se volvía cada vez más penetrante, Nara suspiró de nuevo y se incorporó lentamente. Extendió una mano perezosa solo para recibir el expediente en el pecho. Shikamaru jadeó por la repentina pérdida de aire y le devolvió la mirada. Sin embargo, su agresor le sonrió con suficiencia. El viento se levantó y le azotó la cara y levantó una mano por reflejo, una mano con una cicatriz circular y áspera atravesándola. Shikamaru se alegró de que el expediente le cayera sobre las piernas. Ocultó su reacción cuando su propia mano se cerró en un puño, una mano que tenía una cicatriz similar a la de ella. Si uno juntara ambas manos, vería que encajaba perfectamente. Mientras tanto, Temari bajó la mano mientras miraba a Nara, que seguía sentada. Las cosas con el chico de cabello oscuro habían sido complejas, por decirlo menos. La primera fue la diferencia de edad entre ellos, ella tenía 3 años completos más que él. La segunda era su necesidad constante de encorvarse y ser tan perezoso que le entristecía las muelas y le ponía a su dentista un hombre rico y feliz. Y sin embargo, recordaba vívidamente aquel día en el bosque. Sin vacilaciones, sin demoras. La tenía completamente sometida y fuera de la pelea. Había en él una fortaleza que rara vez mostraba, y una mente táctica aguda, despiadada cuando se le exigía. Y como una polilla atraída por la llama, ella se sintió atraída por él. El último año había trabajado con varios chunin de Konoha, pero casi exclusivamente con Shikamaru. Una vez que salió de su pereza, fue eficiente y metódico, algo que Temari siempre apreciaba. Y él seguía su horario, más aún para saber que podía superarlo, si no fuera por su constante necesidad de ser perezoso. Temari estaba segura de que era algún tipo de trastorno genético. Cuando se había quedado con los Nara, su padre era casi igual, casi enloquecedor. Apartó esos pensamientos de su mente mientras Shikamaru volvía a revisar el expediente, la principal razón por la que le molestó en primer lugar. El examen Chunin de este año, que se celebra en Suna, ¡qué desastre! Shikamaru suspiró mientras pasaba las páginas. Se detenía de vez en cuando y alzaba una ceja. ¿Alguno de estos es preciso? Temari asintió. Mendokusei, Kumo e Iwa prácticamente han confirmado su intención de participar en estos torneos, los mismos torneos en los que ambas naciones expresaron expresamente que no estarían presentes. Dijo Shikamaru, con todo cansancio abandonando su tono. Sí, considerando todo el polvo que Kumo ha estado levantando estos últimos años, casi fue un alivio saber que no iban a participar. Y ahora tenemos esto, no solo un equipo, sino que están enviando 6 equipos. Esto no es solo un examen, es una afirmación, añadió Temari con tono neutro. Shikamaru se frotó el ceño, como para evitar el dolor de cabeza.
Las pesadillas logísticas por sí solas ya hacen que se lo piensen, sin embargo, 6 equipos ya es demasiado, incluso para ellos. Y añade a Iwa, este año va a ser volátil. Shikamaru volvió a hacer una pausa y resopló. Tenemos que empezar de nuevo. Haz los cálculos otra vez, llenaremos las plazas con los mejores equipos Genin, aunque tengamos que reorganizarlos un poco. Temari asintió mientras cogía otro expediente. ¿Y los novatos? No Shikumo está amañando el sistema así. Supongo que estos Genin son esos solo de nombre. Shikamaru se detuvo y echó una mirada de reojo. Si tienes alguno excepcional, sí, podemos nominarlo, pero llena el resto de veteranos, que probablemente pasen o al menos sean capaces de superar a la competencia. Temari asintió, echó un vistazo al cielo y se mordió el labio. Esto va a tardar un rato, y tenía una cena planeada. Shikamaru se quedó quieto. Sus puños temblaban mientras intentaba controlar sus reacciones. El cambio no pasó desapercibido para Temari, que esbozó otra gran sonrisa. Por todo el pueblo, las vidas de la gente resonaban. Las actividades comenzaron y terminaron bajo el sol, las esperanzas se desvanecieron y la desesperación se convirtió en alegría, la vida siguió. Tsunade, en cuanto tuvo la oportunidad, desapareció de la prisión de marfil y se tomó el tiempo para disfrutar de un sencillo paseo por las muchas calles de Konoha. Saludos y buenos deseos sonaron a su alrededor y ella respondió de la misma manera. Sus ojos atentos captaban de vez en cuando a niños jugando a todo tipo de juegos ninja, algo que nunca dejaba de levantarle el ánimo. En momentos como este, ser el Hokage no está tan mal. Tsunade apartó su cabello de la vista mientras deambulaba lentamente por las calles. Era bueno ser el Hokage. Al pensar en el título, sus pensamientos se desviaron hacia algo que llevaba mucho tiempo esperando. Había recibido noticias seguras de su compañero, la misión de entrenamiento y reconocimiento había terminado más o menos y que regresarían a la aldea. Naruto volvía a casa. Su hermano pequeño estaba volviendo a ella. La comunicación había llegado semanas antes y Tsunade no podía negar la ansiedad que le subía por dentro. Hace casi 3 años que no se vieron. ¿Quién sabía cuánto habría crecido? Tsunade. Tsunade se giró sorprendida, sin esperar la voz familiar de Jiraiya. Antes de que pudiera hablar, sus ojos se cruzaron con los suyos y se detuvo en seco. El tono ansioso en su voz se hizo notar y la sangre de ella se heló en sus venas. Algo no va bien, sus sentimientos oscuros solo crecieron con sus siguientes palabras. Tsunade, ¿dónde está Naruto? ¿Ha vuelto Naruto ya? Tierra de rayo base sonora oculta el humo y la niebla se enroscaban y se separaban, la sutil diferencia de presión del aire creando patrones y efectos únicos en el aire. A pesar del manto de la niebla, no era fácil ocultar el resplandor creciente de una llama ardiente. Partes del edificio estaban quemadas y el resto iba bien en pie. Con un poco de suerte y sin mucho tiempo, todo se quemaría hasta el núcleo, sin dejar nada para que los carroñeros lo encontraran. Aún así, no había satisfacción. 2 figuras estaban a cierta distancia del fuego creciente, sin importarles las explosiones ocasionales que probablemente provenían de alguna de las muchas salas de laboratorio. Uno era significativamente más alto que el otro, y ambos estaban ocultos bajo largos abrigos oscuros. Otro callejón sin salida, una de las figuras suspiró. Las llamas se destarcan y iluminaron su rostro por un breve instante. Unos ojos rojos y intensos aparecieron aliviados, igualando las llamas que ardían ante él. Orochimaru se está volviendo más astuto, y yo esperaba, la sentencia se perdió en el aire. Aún así, podemos quitar este de la lista. Solo quedan unas pocas bases, y esas aún no se pueden tocar. La figura se giró cuando las llamas alcanzaron su punto álgido. El otro permaneció quieto. La serpiente cometerá un error. Sas, el viento soplaba, llevando gran parte de las palabras al horizonte, no esconderme para siempre. 3. Donde hay relámpagos. Próximo nota del autor. Hola chicos. Vaya, el soporte ha sido increíble. Los seguidores y favoritos han subido mucho, muchas gracias. Solo puedo esperar que disfrutes esta versión como la anterior. Me encantó leer los comentarios y lo que la gente piensa que está pasando. Y ahora a descubrir la verdad de todo. Espero que lo disfrutéis y nos vemos pronto. Tsunade, ¿dónde está Naruto? ¿Ha vuelto Naruto ya? El hielo le arañaba las venas mientras las palabras se repetían en su mente. Le resultaba incomprensible. Jiraiya fue con Naruto. Jiraiya se llevó a Naruto con él. Por lo tanto, Jiraiya sabía dónde estaba Naruto.
Naruto estaba con Jiraiya. Ergo Jiraiya sabía cuándo Naruto debía volver. Pero Jiraiya había vuelto, sin Naruto. Jiraiya le preguntaba dónde estaba Naruto, por lo tanto, Jiraiya perdió a Naruto. Jiraiya perdió a Naruto. Jiraiya. La promesa de violencia inminente solo era igualada por la ansiedad y el miedo en su voz. ¿Dónde está Naruto? ¿Cómo pudiste perderlo? Jiraiya negó con la cabeza y se acercó a la Sannin femenina. Aquí no, murmuró, antes de dirigirlos a ambos a las azoteas. Tsunade se soltó de su agarre, le lanzó una mirada fulminante y se dirigió a la torre del ocaje. No. Todavía no. Nadie sabe que he vuelto todavía, y preferiría que así siguiera. Tsunade lanzó otra mirada fulminante y gruñó. Entonces, ¿por qué has vuelto, sin Naruto? ¿Dónde está mi hermanito Jiraiya? En cuanto la pregunta salió, se cerró. Sus ojos se enfriaron, al igual que su chakra. Jiraiya se estremeció al ver cómo el aire a su alrededor parecía drenarse de calor. Inclinó la cabeza y salieron corriendo. Años de experiencia con Konoha les permitieron deambular por la aldea sin ser notados. Llegaron a su destino. Río Naka, en lo profundo del antiguo territorio Uchiha. Nadie usaba la zona, aunque con la deserción de Sasuke hubo conversaciones lentas sobre abrir los terrenos para el uso de la aldea. Tan pronto como aterrizaron y la zona estuvo asegurada, Tsunade se lanzó sobre Jiraiya, exigiendo una explicación. Jiraiya suspiró mientras se apoyaba en el borde del barranco. Le perdí de vista hace casi 5 meses. El límite del país del rayo, la base estaba bien oculta, y sin conocimiento previo incluso los ninjas de Kumo habrían tenido dificultades para descubrirla. Una figura estaba no muy lejos, oculta bajo un abrigo oscuro, sus extremos sueltos ondeando libremente con el viento matutino. Siguió un suave crujido unido. La figura miró hacia abajo su mano izquierda y notó el papelito, atrapado entre el viento frío y su agarre cada vez más fuerte. El papel, que era tanto la pesadilla de su existencia como su salvación. ¿Tsume me va a poner la cabeza en una pica? Suspiró y soltó el papel. Revoloteó impotente, antes de estallar en llamas agudas con las cenizas llevadas por el viento. El aire a su alrededor se agitó, palpitando con energía. Ya había cartografiado todo el terreno. Gran parte de la instalación estaba oculta bajo tierra, y por lo que podía deducir, era bastante extensa. También significaba que cualquiera que encontrara la ubicación la pasaría como una base menor, un punto de parada o un escondite, nada de gran interés. Pero él sabía mejor, y además, su objetivo estaba presente, en el lugar. No había manera de que dejara escapar la oportunidad. Varias figuras brillaron y una niebla rodó a su alrededor. Justo cuando llegó a la altura de su cabeza, abrió los ojos. Un ojo azul. Un ojo rojo. Ambos con rendijas. Empecemos. Le perdí de vista hace casi 5 meses. Eso resonó en los oídos de Tsunade. Antes de que pudiera siquiera comentar, su compañero continuó. Siempre he sabido dónde estaba y qué hacía. Mira, oficialmente salimos de 3 años de entrenamiento. Naruto y yo completamos el calendario en 19 meses. Todo. Tsunade parpadeó sorprendida. Jiraiya esbozó una sonrisa cansada ante su mirada. Nunca he entrenado a alguien tan decidido como él. Es una máquina, y con su uso de Kage Bunshin, sin mencionar su crecimiento de chakra, me sorprendió que no termináramos antes. ¿Estás diciendo que dominó todo en menos de 2 años, Jiraiya? Digo que en cuanto a la instrucción formal, todo se hizo en menos de 2 años. Lo que le faltaba era experiencia, y pasamos 1 año en eso. Jiraiya insistió asegurándose de que Tsunade entendiera. ¿Cómo acabasteis separados entonces? Preguntó Tsunade al cabo de un rato. Jiraiya se movió y se volvió más pensativo. Conozco a algunos corredores y tengo acceso a estaciones de recompensas. También hay algunos grupos, clanes ninja menores no afiliados que me deben favores, de alguna manera. Establecí un acuerdo y conseguí contratos para que Naruto los terminara. La mayoría de las veces le dejo hacer las misiones solo, y de hecho, por algunos ni siquiera estábamos en la misma zona. Tsunade parpadeó rápidamente ante lo que estaba escuchando. Dada la situación y sabiendo lo que está en juego, ¿le dejas andar libremente? Preguntó incrédula. Sí, fue la respuesta seca. Tsunade parecía lista para reprender a su compañero cuando su mirada se agudizó, deteniendo su retórica. Es por lo que viene que lo hice. No podemos permitirnos acurrucarlo, y una vez que vuelva al pueblo, sus acciones y movimientos estarán bajo un escrutinio estricto.
Necesitaba la experiencia, especialmente teniendo en cuenta lo que sugiere mi información. Tartamudea, se suponía que debíamos estar listos. ¿Cómo ha sido esto? Momentos antes estaba cálido. Ahora, todo en lo que Koda podía concentrarse era en su cuerpo que se enfriaba lentamente. Sus piernas se habían enfriado hacía lo que parecía años. El frío ya le subía por medio pecho, sus brazos ya no respondían. Sin embargo, su mente seguía afilada. Más agudo de lo que jamás recordaba, y concentrado en todo detalle en lo que ocurría a su alrededor. Estaban preparados. Estaban preparados. Varias de sus bases habían quedado a oscuras y todas estaban en máxima alerta. De hecho, las ubicaciones más pequeñas habían sido cerradas y el personal reubicado a las más grandes. Era uno de los muchos ninjas de nivel Chunin destinados en la base, una gran concentración si la verdad es verdad. Eso les había dado confianza. Eso acabó siendo su perdición. La primera señal de problemas fue la niebla. Niebla. En una base subterránea. Koda recordó a varios nin intentando disipar la niebla sin éxito. Luego probaron la ventilación, usando el sistema de filtración, pero ese había sido comprometido, enviando más niebla. Aparte de obstruir la visibilidad y amortiguar el sonido, nada parecía fuera de lugar y quedó claro que no era una toxina en el aire. Aún así, aumentaba la tensión, y a pesar del frío, Koda recordaba haberse sonrojado, como si atravesara una ola de calor. El silencio había sido enloquecedor. El aire se quedó tan quieto que parecía que el sonido había desaparecido. Y todo lo que podía oír era la sangre. La sangre le recorría las venas. La sangre bombeando por su corazón. Sangre recorriéndole el cráneo. Sangre. Apenas lo oyó, pero una figura jadeó frente a él, y su alivio fue palpable. Sin dudarlo, dio una orden clara a los miembros de su escuadrón y se lanzó hacia adelante. El borde de su visión captó a alguien, que no vestía ropa de Oto. Eso le bastó mientras clavaba la mano en la garganta del intruso antes de deslizar un kunai entre las costillas. La adrenalina le recorrió y estaba en un subidón. Otro jadeo sonó detrás de él y se giró rápidamente, solo para que un kunai le rozara el brazo. Eso le dejó atónito por un momento, dándole tiempo a su agresor para acortar la distancia. Salió de su ensimismamiento justo a tiempo para evitar el ataque antes de lanzar uno propio, eliminando al segundo invasor. A partir de ese momento se perdió en un torbellino. Dondequiera que miraba había ninjas en combate que flotaban entre la niebla. No recordaba cuántos cayeron bajo sus espadas. O lo afortunado que era de veces, apenas evitando el abrazo de la muerte. Finalmente, por suerte, todo pareció detenerse. El torbellino constante cesó tan rápido como empezó. Koda, susurró una voz. Sus tonos entrecortados y inquietantes se filtraban a través de su mente aturdida por la batalla. Miró hacia abajo a la figura que sujetaba con fuerza Miyako. Exhaló, parte pregunta, parte sorpresa. Sus manos resbaladizas de sangre y su rostro marcado por lágrimas y miedo. La sangre se acumulaba en el borde de sus labios y la bilis le subía por el estómago. Koda, ¿por qué? ¿Por qué nos atacaste? ¿Por qué discutimos? ¿Por qué? 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 ¿Por qué no para el ruido? Sus ojos rodaron alrededor de su cabeza, la presión aumentando rápidamente. La tensión en sus emociones era demasiado, ya que todo lo que llevaba a ese punto se repetía en un bucle infinito. Se volvieron locos. Todos se volvieron locos. No había invasor. Se suicidaron. No había figuras en las sombras. Eran las figuras en las sombras. ¿Por qué? 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 Koda, Miyako parecía serena cuando él volvió a mirarla. Sintió cómo ella se relajaba mientras sus últimas palabras le atravesaban. El ruido ha cesado. Gracias por hacer que parara. Él soltó de repente y vio cómo su cuerpo caía al suelo. Ruido. 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 Haz que pare. 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 Haz que pare.
Haz que pare. Haz que pare. Haz que pare. Haz que pare. Haz que pare. Haz que pare. Haz que pare. Haz que pare. Haz que pare. Haz que pare. Haz que pare. Haz que pare. La presión en su cabeza creció y gritos torturados se escaparon de sus labios. Tenía miedo de cerrar los ojos cada vez que veía a las personas con las que trabajaba y luchaba muriendo a sus manos. Cayendo ante sus espadas. Y el ruido. El ruido incesante amenazaba con volverle loco. Por favor, haz que pare, de repente le dieron. Su cuerpo giró varias veces antes de golpear el suelo con fuerza. Jadeó bruscamente y su mente se despejó. Supo de inmediato que fue un mal golpe. Ya podía notar que el entumecimiento empezaba a instalarse. No podía mover las piernas, y la sangre tiraba de él. Curiosamente, se sentía bien con eso. El ruido. Sus ojos se nublaron, pero aún podía distinguir quién se inclinaba sobre él. Shinji. Sonrió tímidamente. La expresión perpleja de su atacante se le escapaba. Las preguntas le pasaron por encima. Lo único que importaba era... Está bien, Shinji. Se ha detenido. El ruido, por fin se ha detenido. Gracias por hacer que esto parara. No podemos permitirnos acurrucarlo. Necesitaba la experiencia, especialmente teniendo en cuenta lo que sugiere mi información. Ha habido un aumento en las conversaciones en los últimos 8 meses, pero está por todas partes. Intenté controlar las cosas, pero con Naruto conmigo no podía dedicarle mucho tiempo. En 2 ocasiones dejamos de lado sus misiones para comprobar inteligencia útil. Algo está pasando, Tsunade, y tengo la sensación de que Konoha va a estar en medio de todo. Tsunade se mordió el labio mientras pensaba furiosamente. Sus informes actuales de misión confirmaban parte de lo que decía Jiraiya, el lento aumento de enfrentamientos, sin mencionar el murmullo que circulaba, estaba dando serios dolores de cabeza a la división de inteligencia. Gran parte era ruido, pero el ruido era útil para ocultar cosas que uno no quería encontrar. Aún no explica cómo perdiste a Naruto. Jiraiya negó con la cabeza y siguió adelante. Recibí noticias sobre Akatsuki, la primera en un año, inteligencia clara y accionable. Además, tendría una lista completa de miembros de Akatsuki. Nombres, pueblo de origen, estilos de lucha preferidos, patrocinadores financieros. Todo. Jiraiya negó con la cabeza mientras hablaba. Mientras tanto, Tsunade no podía creer lo que estaba escuchando. Esa información valía su peso en oro, pero algo era constante. Identificaste a Kisame e Itachi. Debías de tener alguna idea. Jiraiya negó con la cabeza. Aposté y encontré oro. Además, iban tras Naruto, y para que 2 ninjas de rango S al azar se unieran y casualmente fueran tras un Jinchuriki, especialmente teniendo en cuenta que Itachi sabía el estado de Naruto. Era una conclusión inevitable, lo que no tenía era nada tangible sobre la organización. Tsunade pareció aceptar la explicación, pero volvió a centrarse en Naruto. Tsunade, los datos eran urgentes. Que yo me enterara de ellos fue suerte, solo porque Orochimaru y Akatsuki tuvieron un desacuerdo. Desde entonces han pasado al menos 3 años y medio, la mayor parte de los cuales fue interrumpido entrenando a Naruto. Dejé un mensaje con un grupo con el que Naruto iba a encontrarse, justo en las fronteras del país de la hierba, y luego me dirigí al punto de entrega. La ubicación era Uzushi. Eso está al otro lado del mapa, Jiraiya, respondió Tsunade con tono seco. Al ver a Jiraiya desplomarse, reprimió algunos de sus insultos y miró más de cerca a su compañero. El peso de sus decisiones claramente le había pasado factura. En cualquier otra situación habría sido una buena idea. Lo que tenían ahora era el peor escenario posible, y uno que Tsunade no estaba dispuesta a aceptar. ¿Qué ha pasado? Jiraiya asintió sin levantar la vista. Voy a mi punto de encuentro para reunirme con mi contacto. En cambio, me emboscan los restos de la tierra del bosque. No sé por qué, pero por lo que he recuperado entre ellos, alguien los dirigió a mi punto de encuentro. ¿Por qué? Jiraiya se encogió de hombros. No estoy seguro. También estoy seguro de que esperaban a alguien más, alguien de Konoha, pero fueron sorprendentemente reservados. Parecía que un nin de Konoha era tan bueno como cualquiera al final del día. Mientras hablaba, se pasó una mano por el pelo, la frustración teniendo sus tonos. Desde ahí intenté volver al grupo con el que Naruto se iba a reunir. Tardaron 3 semanas en alcanzarlos solo para descubrir que habían sido víctimas de un ataque y que Naruto no se había conectado con ellos. Todo rastro de él se enfrió. Y eso fue hace 4 meses.
Luego empecé a oír que bases y lugares se apagaban. Al principio no presté atención, y luego resultó ser algunas de las bases y estaciones de suministros periféricas de Orochimaru. Junté 2 más 2 y redirigí mi búsqueda. Desgraciadamente, el sendero estaba frío en ese punto y era difícil entender los patrones. No había lógica de por qué una base fue golpeada y otra no. Tsunade se mordió el labio mientras intentaba pensar furiosamente en el problema que Jiraiya presentaba. Está buscando algo. Las palabras susurraron. Muévete rápido como el viento y tan unido como el bosque. Ataca como el fuego y estate tan quieto como la montaña. El arte de la guerra, murmuró Naruto para sí mientras contemplaba la carnicería. La base de sonido oculto estaba casi completamente destrozada. Cuerpos yacían por el suelo. Paredes y puertas destrozadas por escombros esparcidos por todas partes. Incendios y humo salpicaban la zona. En definitiva, un trabajo bien hecho. Eso vale, Soprana. Murmuró Naruto mientras pulsaba sus cadenas de chakra. Un instante después, la ligera presión alrededor de sus orejas se detuvo. Naruto levantó la mano izquierda hasta la parte trasera de su oreja y pasó un dedo por la longitud, siguiendo rápidamente la segunda oreja. Los guiones de Fuinjutsu se iluminaron brevemente antes de desvanecerse, la protección que ofrecían ya no era necesaria. Después de eso, Naruto se giró hacia atrás y echó un rápido vistazo a su marioneta. Modelo 267. Clase de Bansee. La llamó Soprana. Esta marioneta era mucho más refinada en estilo, comparada con hace unos años. La forma era femenina en estatura, con su diseño de atuendo moldeado en la estructura del cuerpo, un estilo oriental corto con escote alto y diseño de cerradura. La cerradura enmarcaba el primer gran sistema de armas de Soprana. Un altavoz pequeño, compacto pero potente. En el brazo superior izquierdo había otro altavoz. Este consistía principalmente en un cono extremadamente poco profundo, a menudo por lo que se confundía con un disco. La superficialidad se contrarrestaba con el uso de chakra para maximizar su efectividad. En el antebrazo derecho llevaba una ballesta modificada, capaz de disparar en ráfaga o de un solo disparo de precisión de alta potencia. Su rostro era utilitario, sin rasgos reales. Sin embargo, sobre su cabeza llevaba unos auriculares estilizados, con ajuste que le pasaba por los conductos auditivos. El auricular colgaba sobre su cabeza, con 2 extensiones de boquilla en un ángulo fijo. Soprana era una marioneta táctica, destinada a una fuerte infiltración y sabotaje, destinada a sembrar discordia en las tropas enemigas y causar histeria, rompiendo al enemigo antes incluso de que comenzara la batalla. Satisfecho con sus observaciones, Naruto salió disparado a toda velocidad, seguido de cerca por Soprana. A pesar de la enorme cantidad de pánico e histeria, seguidos de enormes bajas por fuego amigo, aún quedaban Otonin vivos, algunos lo suficientemente capaces de luchar. Además, Naruto podía sentir a los que tenían sellos malditos corriendo por la base. No importaba. Ninguno de ellos estaba realmente en condiciones de desafiarle, no después del ataque psicológico. Y Naruto no había pasado casi 2 años descansando en sus laureles. Moviéndose de sombra en sombra, Naruto se deslizó por el complejo, redirigiendo a los pocos que se interponían en su camino y eliminando a cualquiera que pudiera haberle visto. Se movió rápidamente por la base y finalmente encontró su objetivo. La mente de Naruto volvió al país de las olas, su infiltración en la casa de Gatou. Entró en la sala, llenó archivos, registros, discos de datos. Oro escrito, que valía más de lo que el profano podría imaginar. Lo lejos que he llegado desde aquellos primeros días. Murmuró Naruto mientras lentamente cogía un expediente descartado. Sus dedos se enroscaron alrededor del objeto cuando se quedó paralizado. Otra presencia se hizo conocer, y una que ahora conocía íntimamente. Sí, efectivamente, aunque en mi opinión estás bajando el ritmo. Quizá esta vez el reto fue un poco excesivo, el ojo de Naruto se contrajo y se tensó ante el agravio. Rápidamente controló su expresión, pero ya era demasiado tarde. Finalmente se giró hacia el altavoz, encontrándole hojeando varios archivos mientras estaba cómodamente sentado en una silla plegable. Naruto, llegas tarde, mis disculpas, Sasori te ha llevado 3/4 de hora superar el desafío. Comentó Sasori. Levantó la vista del archivo que estaba listo mientras vigilaba a Naruto, primero asegurando la sala antes de pasar a los discos de datos y archivos. En realidad, te llevó 42 minutos y 38 segundos, desde tu ataque inicial hasta que registraste mi presencia. Y
No obtuvo respuesta mientras Naruto tecleaba rápidamente y veía los resultados en pantalla. La última base duró 38 minutos y 23 segundos. Y... de nuevo, no hubo respuesta, pero las pulsaciones de teclas cesaron. La anterior solo duró 21 minutos, antes de que pudiera terminar, fue interrumpido. ¿Tiene sentido esta línea de investigación? Sasori volvió a su expediente y pasó la página. Vas más despacio, progresivamente. Empiezo a preguntarme si el reto se está volviendo demasiado para ti. Orochimaru ha aumentado el número de personas en cada base. Aún así, quizá haya sobreestimado tu nivel de habilidad. ¿Eso es lo que realmente piensas? Sasori volvió a mirar, enfrentándose a la mirada desafiante de ojos desparejados. ¿Cómo valorarías entonces mi eficiencia en el ejercicio de hoy? Según tus estándares 3 veces malditos. Sasori sonrió, siempre era tan agradable picar a Naruto. Aún así. Basado en la ejecución, adaptabilidad, éxito. Yo lo pondría en rango a medio. El ojo de Naruto se contrajo ante la continua diversión de Sasori. Y la anterior rango B bajo y la anterior por favor. Esa tragedia fue de rango C como mucho, y eso es que yo soy generoso. Naruto apretó los dientes, obligándose a calmarse. En otras palabras, tu punto es irrelevante. El tiempo no fue un factor en este caso y cumplí mis objetivos establecidos con la mínima pérdida de recursos y capacidad de combate por mi parte. Mis enemigos, sin embargo, estaban completamente desordenados y completamente diezmados mientras se enfrentaban unos a otros como perros rabiosos. Naruto hizo una pausa, como para dejar que la información calara. Se giró para mirar las pantallas y siguió revisando los datos. Ni siquiera sé por qué sigues jugando a estos juegos. Al fin y al cabo, no es que desconozcas las circunstancias ni mi probable respuesta. Ah, pero cada día y con cada lección aprendo algo nuevo sobre ti, Koa, y al oír esa afirmación, Naruto se levantó de golpe, lanzándola con la fuerza de su chakra. La rabia torció su rostro mientras se giraba hacia Sasori. No soy tu Koai. No eres mi senpai. Los ojos de Naruto se transformaron, ambos brillando en rojo. Sasori siguió adelante de todos modos. Tu trabajo en marionetas me impresiona. Tus habilidades de combate y tu conciencia táctica son fascinantes. Tu enfoque es intrigante. Muy pocos logran captar mi atención y que tú me involucres a fondo en mi propio campo. Eso habla muy bien de ti, Naruto-kun. No era la primera vez que Sasori hacía tales declaraciones. Sin embargo, siempre hacía sonar las alarmas de Naruto. Lidiar con Sasori era un equilibrio delicado, como parecía pasar con la mayoría de los ninjas de rango S erráticos. Aparte de su fascinación por él, Naruto no podía entender cuáles eran los motivos del maestro de titiriteros de Suna. Aún así, no era de los que se acobardaran. Cauteloso, sí, pero nunca acobardado. Naruto volvió a mirar las pantallas y tecleando en los teclados. El silencio se apoderó de ninguno de los dos más que discutir. A medida que pasaban los minutos, la frustración se dibujaba en el rostro de Naruto mientras revisaba desesperadamente los archivos. No, 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 no. Murmuró entre dientes mientras cada búsqueda daba negativo. Sasori se levantó y se dirigió a la pantalla, ignorando los gruñidos de Naruto. ¿Qué estás tramando? Naruto ignoró la pregunta mientras seguía intentando encontrar la información que buscaba. Está aquí. La nota decía que estaba aquí. Naruto gritó mientras se levantaba y golpeaba el escritorio con un puño, con frustración en el tono. Sasori alcanzó las teclas y dio unas pocas pulsaciones rápidas, extrayendo los parámetros de búsqueda. Lo era. Entonces, ¿por qué no puedo encontrarlo? Porque lo hice mover. Y... Naruto se giró mecánicamente hacia Sasori mientras el otro tecleaba alegremente las teclas. Se levantó, incapaz de hablar, ni siquiera expresar la rabia que crecía. Como dije antes, disfruto observándote. Cómo creces, cómo te adaptas a situaciones cambiantes, cómo navegas problemas difíciles. Sabía cuál es tu objetivo aquí, porque yo puse el cebo desde el principio. Era igual de fácil que tu objetivo fuera movido un día antes de tu asalto planeado. Sasori echó una mirada atrás al Jinchuriki furioso. Aún así, no todo está perdido. Sasori inclinó la cabeza hacia el expediente que estaba leyendo. Naruto se centró en ello y se movió. Rápidamente hojeó el contenido. El chakra palpitaba a su alrededor, segundos después el archivo desapareció, sellado. Naruto se dio la vuelta para marcharse cuando Sasori le llamó. Quizá deberías darte prisa.
Al invadir esta base, se envió una pista anónima a Kumogakure, sobre su ubicación y composición enemiga. Además, alguien podría haber difundido la noticia un poco antes de tu presencia aquí. Sasori se detuvo y miró el reloj de pared. Dado lo mucho que fue hace eso, sería muy entretenido ver cómo te las arreglas con esto. Sasori se quedó en silencio mientras se giraba hacia la posición de Naruto, solo para ver un vacío. El titiritero de Suna simplemente sonrió y volvió a mirar las pantallas, tecleando en los teclados. ¿Está buscando algo? La atención de Jiraiya volvió a ella de golpe. Negó con la cabeza y continuó más despacio. Está buscando algo. Moverse de base en base, haya o no un patrón. Y conociéndole, destruir la base es una oportunidad para negar recursos a Orochimaru y sembrar confusión entre las filas de Oto. Miró a Jiraiya justo a tiempo para verle asentir ante su valoración. Orochimaru tendrá que consolidar sus fuerzas y recursos. ¿Cuántas bases han caído? Para mi último cheque, 4. Pero ninguna de ellas puede considerarse una base verdadera. Quizá puestos avanzados o simplemente puntos de caída. Tsunade negó con la cabeza. Tienes que volver ahí fuera. Encuéntralo, Jiraiya. Averigua qué pasó, dónde ha estado y por qué evitó el contacto con nosotros. Recupera a mi hermano. Jiraiya a la orden. Jiraiya se enderezó. Con un rápido asentimiento, el Sannin masculino desapareció. Tsunade suspiró en la oscuridad, el helado agarre de la preocupación aún aferrándose a ella. Entonces, con un rápido movimiento de chakra, se lanzó. Unos minutos después estaba de vuelta en su despacho. Justo a tiempo para registrar el alboroto. Tsunade. ¿Dónde has estado? El consejo de los ancianos estaba en plena fuerza. El desagrado coloreaba el rostro de cada una, pero Tsunade era lo suficientemente aguda como para notar la profundidad oculta de la preocupación en Koharu y Omura. Danzo, como siempre, era como piedra. Inmóvil. Insensible. También estaban presentes su asistente Shizune, el comandante Jonin Nara Shikaku y el comandante Anbu. Esto no auguraba nada bueno. Tenemos informes confirmados y las charlas siguen llegando. Tengo varios equipos de operaciones en espera, esperando vuestra llamada para avanzar. Dijo la comandante Anbu en voz baja mientras miraba a su alrededor confundida. Antes de que pudiera preguntar, la bomba se soltó. Naruto ha sido visto en el país del rayo. Ha habido informes no confirmados de que fue responsable de la destrucción de una base que se rumorea que es un puesto avanzado, un campo de entrenamiento para la formación Nube de Trueno, una subdivisión de los escuadrones Chunin de rayo. La base está completamente destruida, resumió Omura, mientras el nudo en el estómago de Tsunade se hacía aún más fuerte. La destrucción ocurrió hace 2 días. Aunque de alguna manera logre salir de rayo, tendrá que atravesar la tierra de la escarcha, el agua caliente y posiblemente el sonido antes de poder llegar a las fronteras del país del fuego. El chakra de Tsunade se agudizó, haciendo que los presentes se tensaran. Un segundo después aparecieron 2 interrupciones gemelas cuando 2 corredoras se plantaron ante ella. Tráeme a ataque, ahora mismo. Con la orden a la izquierda, tan rápido como llegaron. Tsunade apenas prestó atención mientras se giraba hacia la comandante Anbu. Quiero que nuestros ojos y oídos estén en Lightning atentos. Ni un solo detalle fuera de lugar. Averigua lo que puedas sobre esta base, no creo ni por un segundo que pertenezca a la Nube de Trueno. También consigue cuerpos en Frozen Hot Butter, y si es posible, monta casas seguras y puntos de extracción. Jiraiya estaba en una misión secundaria, sin duda se enteró y también estaría en movimiento. Cuando Kakashi esté aquí, formaré una unidad para reforzarlos. Tsunade se colocó detrás de su escritorio y sacó todas las notas que le habían mostrado. Indicó un asiento libre para que Shikaku lo usara antes de empezar el trabajo serio, con los ancianos ya sentados en la mesa de conferencias montada. Con la comandante Anbu fuera y la salida de Shizune, la sala quedó en confinamiento. Mientras todo sucedía, la mano de Tsunade rozó su pecho, donde antes había sido un collar. Por favor, Otouto. Vuelve sano y salvo. Así concluye otro capítulo. Gracias de nuevo por vuestro apoyo. Un agradecimiento especial a Z88 por la corrección sobre Wind Country. También echa un vistazo a mi serie Cuerdas y Teoría, tiempos antes de los juicios. Pronto publicará otra entrada. En fin, seguid enviando reseñas y gracias de nuevo. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.